Ya están conectados los hermanos de diferentes lugares. Dios bendiga sus vidas. Un gozo poder saludarlos desde San Pedro, Chimbote, Perú. Dios bendiga la vida de todos ustedes. Bien, vamos el día de hoy, hermanos, martes, culto de oración. Vamos a meditar en la oración de Jeremías. Hemos aperturado los martes, hermanos, una serie sobre los héroes de la oración. Hemos visto la oración de Abraham, la oración de Elías, hemos visto la oración de Moisés, hemos visto varios hombres, hermanos, héroes que nos han precedido en la oración. El día de hoy vamos a hablar sobre la oración de Jeremías, del profeta Jeremías. Y justamente el Señor ha confirmado con la lectura devocional. Vamos a Jeremías capítulo 15, verso 10. Nosotros vamos a aperturar desde el verso 10. Vamos a lecturar versos 10 y 11. Vamos poniéndonos en pie mientras lo encuentran. Vamos a lecturar el libro de los libros. Con esta palabra vamos a pasar a meditar, a orar, a derramar nuestra alma delante del Señor. Recuerde que la palabra tiene que quebrantar, partir el corazón para luego derramar las lágrimas en la oración. Amén. Tenemos Jeremías capítulo 15, verso 10. Gloria a Jesús para siempre. Amén. Esta palabra siempre se lee para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente. Y la iglesia de Dios dice amén. Y la iglesia de Cristo dice amén. Palabra de Dios es esta: ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en prestado, y todos me maldicen. Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época en angustia. Oramos. Padre, Dios del cielo y de la tierra, gracias te damos de todo corazón, eterno Dios, por habernos permitido este privilegio, este beneplácito, Padre mío, de poder tomar tu palabra y lecturarla. En esta hora nos humillamos delante de tu presencia para pedirte que seas tú, Espíritu Santo, hablando a cada uno de nuestras vidas. Bendito Dios, que tu palabra traspase lo más profundo de nuestro ser, Padre mío. Sea tu palabra como un martillo que quebranta la piedra del corazón, sea tu palabra como espada que traspasa nuestro corazón, sea tu palabra como fuego que quema toda impureza de pecado. Padre mío, habla en esta hora, porque tu pueblo, Señor Dios mío, oye. En el nombre de Jesús, Padre mío, declaramos victoria y declaramos inoperante todo poder del diablo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Tome asiento, mantenga la Biblia abierta. Vamos a tratar de predicar lo más corto posible, aunque para mí eso es un poco complicado, hermano. Para mí pasar horas y horas hablando la palabra es un deleite. Pero vamos a ver lo que podamos hacer, hermano, lo más corto que podamos hacerlo. Bien, la oración del profeta Jeremías. A Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Escuche. ¿Y por qué llorón? No es porque era cobarde, sino porque Jeremías, hermano, entendió cuál era la situación que estaba pasando el pueblo escogido por Dios. Jeremías lloraba mucho porque el Señor le mostraba la condición del pueblo en aquel entonces. Dios, hermano, le mostró a Jeremías la ira de Dios que vendría sobre la nación, el cual el Dios mismo había escogido. Nadie estaba preparado para lo que iba a pasar. Israel se arrepentiría y habría deseado no haber nacido, porque, hermanos, blasfemaron en contra de Dios, se olvidaron en contra de Dios, y Jeremías lloraba por lo que iba a pasar, por, hermanos, las muertes que iba a acontecer, porque la nación iba a ser destruida, iba a ser quemada, iba a ser deportada. Jeremías lloraba mucho. Israel no le hacía caso, Israel le daba la espalda, Israel se burlaba, aún los sacerdotes, aún los profetas, que había muchos profetas que no eran de Dios, como han existido en ese tiempo. Hoy también mucha gente que se dice que es de Dios y no tienen nada de Dios. Esa gente, hermano, iba
oración en el cual él dice: ay de mí, madre mía. Jeremías, después de lo que Dios le manifestó, todo lo que Dios iba a hacer, que la ira de Dios iba a descender, hermano, con gran furor sobre la nación entera, Jeremías tuvo un poco de temor y él sentía ese dolor y esa agonía y decía: ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. ¿Por qué Jeremías en su oración, en su clamor, en su desespero expresa esto? Porque cuando Jeremías profetizaba, porque cuando Jeremías hablaba la palabra, el pueblo, hermano, le odiaba, lo maldecía. Parecía, hermano, que todo el mundo estaba contra Jeremías. Jeremías se sentía solo. Aún sus compañeros, nadie, hermano, lo estaba apoyando. Jeremías fue solo a la cárcel. Jeremías fue encadenado, fue azotado, fue golpeado, fue vituperado, fue vejado, fue menospreciado en lo sumo. Así como nuestro Señor, hermano, tuvo que padecer también. Jeremías sintió en su carne lo que cuesta, lo que vale, hermano, realmente ser un hombre de Dios. Escuche, ser un hombre de Dios, ser una mujer de Dios, cuesta dolor, cuesta sacrificio. Hermano, no ser un hombre de Dios no significa que todo el mundo nos va a aplaudir, que a todo el mundo le vamos a caer bien. Cuando el apóstol Pablo, el mayor de los apóstoles, es convertido, lo primero que el Espíritu Santo le dijo: ahora, Pablo, tú sabrás lo que cuesta padecer por el Evangelio, porque, hermano, en el Evangelio se sufre, y por eso que todos nosotros tenemos que estar preparados, porque a veces Dios nos va a dar palabras que a todos no les va a gustar, que a mucha gente le va a herir, y mucha gente nos va a mirar mal, nos va a odiar, nos va a menospreciar, nos va a injuriar, nos va a levantar muchos falsos. Pero sin embargo, el hombre y la mujer de Dios que Dios ha llamado tiene que estar dispuesto y listo a todo. Que todo el mundo te puede de repente dar la espalda, pero tú tienes que estar listo. Por eso que Jeremías decía: yo soy como aquel enemigo, dice ahí, yo soy como aquella persona que todos maldicen, que nadie quiere hacer caso. Ahora la pregunta: ¿por qué Jeremías en su oración se desespera y entra en esa desesperación, en esa agonía, en ese quebranto y derrama su alma delante de Dios? ¿Sabe por qué? Voy a mostrarle por qué. En los primeros textos de ese mismo capítulo, el verso 1, léalo por favor. El verso 1 de ese capítulo 15 dice lo siguiente: Dios había destinado que Israel iba a tener que ser juzgado y nadie lo iba a parar. Dice: me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo, echarlos de mi presencia y salga. Preste atención, présteme mucha atención. Moisés y Samuel fueron hombres especiales para Dios. No ha habido, dice la Biblia, hombre más manso en la tierra que Moisés. Se dice de Samuel que Jehová no dejaba que ninguna palabra de lo que Samuel decía caiga en tierra, que todo lo que Samuel decía se cumplía. Y Dios dice en aquel entonces, aun si a estos hombres, porque cuando Moisés oraba a Dios por el pueblo, Dios aplacaba su ira, Dios escuchaba la oración de Moisés. De igual manera, cuando Israel se volvió atrás a los Baales, Samuel oraba por Israel al Señor y el Señor aplacaba su ira. Pero había llegado hasta tal punto, hermano, la maldad del pueblo, que le había dado la espalda al Dios que lo había rescatado de manos de la esclavitud, fue tanto a un extremo que Dios dice: si aún Moisés y Samuel, a los cuales yo siempre he escuchado su oración, aun si ellos mismos se pararan delante de mí a interceder por este pueblo, ya no los voy a escuchar. Y ahí dice: sino que los echaré de mi presencia y saldrán fuera. Imagínense hasta dónde llegó la ira de Dios, hasta dónde el pueblo llegó a colmar a Dios, diciendo que no escucharía a nadie. Y había determinado destruir a la nación que él mismo había cogido porque le dio la espalda. ¿Qué debemos aprender aquí? Que no importa quién nosotros
No importa qué tantas cosas buenas hayamos hecho al inicio, si al final nos desviamos, si nos perdemos, si nos torcemos, seremos igual cortados por Dios. Así Dios nos haya usado en milagros, en señales, en predicación. Si nosotros nos desviamos, seremos cortados. Y Dios derramará su ira y su juicio, porque Dios es un juez justo. Lee conmigo el verso 6 de ese mismo capítulo, para que usted entienda que Dios no juega. Dice el verso 6, dice: tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme, dice Jehová el Señor. Présteme ahora atención. Quiero que la iglesia preste mucha atención. Dios nos perdona una y otra vez nuestros pecados, nuestras desobediencias, nuestra falta de compromiso. Pero a veces llegamos a un punto donde cansamos a Dios. Aquí Dios mismo está hablando, dice: estoy cansado de arrepentirme. Dios se había cansado, se había arrepentido una y otra vez de destruirnos, porque habían orado, pero llegó el momento en que Dios ya no iba a escuchar nada ni a nadie, porque Dios no puede ser burlado. Si usted entiende esto, su vida espiritual va a cambiar. Yo quiero que usted entienda, no vaya a ser que estemos colmando a Dios con nuestra pasividad, con nuestra falta de compromiso. Dios nos ha mandado a cumplir una gran comisión y no lo estamos haciendo. Nos ha mandado que ayunemos, que oremos, que vigilemos, que prediquemos, que hagamos el bien, que amemos, que perdonemos, que hagamos todo lo que la Biblia manda, y no lo estamos haciendo. Y la Biblia dice que el juicio va a comenzar por casa, porque Dios a veces se colma de paciencia, espera por nosotros. ¿Hasta cuándo va a esperar Dios? ¿Cuánto tiempo más va a esperar que nosotros nos volvamos de todo nuestro corazón hacia Él y hagamos lo que Él está mandando? Porque los días pasan, porque la gente se va al infierno, porque el mundo se está perdiendo, porque el diablo está avanzando y la iglesia está retrocediendo. ¿Hasta cuándo ya Dios nos va a aguantar todas nuestras negligencias? Dios ahí mismo ha dicho: ustedes se han vuelto atrás. Mucha gente, muchos cristianos en el mundo ya no son los mismos, ya no oran como antes oraban, ya no ayunan como antes ayunaban, ya no está esa misma pasión, ya no está ese mismo fuego que antes había. Las promesas que le hemos hecho, nos hemos olvidado. Cuando le dijimos hasta la muerte, así como Pedro, debería seguir hasta la muerte, nos hemos olvidado. Y Dios nos va a llamar a cuentas a todos nosotros. Dios destinó exterminar a Israel, porque su paciencia se había colmado, porque Dios tiene un límite. La Biblia habla de la copa de la ira de Dios, que cuando se llene se va a derramar, y cuando se derrame nadie lo va a poder parar. Usted conoce la historia. Israel fue destruido. De las 12 tribus solamente quedaron 2, y de las 2 quedó una, solamente la tribu de Judá. De las 12 tribus, por eso se les llama en el tiempo de Jesús, no se les dice los israelitas, se les dice los judíos, porque las demás tribus fueron exterminadas. A pesar que Dios los escogió, por su pecado fueron cortados. Dios nos ha escogido, pero si nosotros nos olvidamos de Él, también seremos cortados. Jeremías
Cuando entendió esto, lo que Dios le había dicho que iba a destruir Israel y que ni su oración iba a ser oída, Jeremías hizo esta oración. Él mismo se da cuenta y empieza en el verso 10, donde nosotros hemos lecturado, a mencionar todo esto. Verso 15, lea conmigo. Dice lo siguiente. Jeremías sigue orando y dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame. Es lo que nosotros tenemos que decirle a Dios: Señor, acuérdate de mí, visítame. Jeremías, de tanto sufrir, le pide a Dios que le vengue de sus enemigos. Y le dice: no me reproches en la prolongación de tu enojo, porque todos, aún Jeremías, tenía que pasar también por la ira, porque nadie pudo escaparse. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor a ti sufro afrenta. O sea, soy vituperado, soy lastimado, soy golpeado. Nosotros, ¿qué hemos sufrido por Dios? ¿Qué hemos padecido? Estamos tranquilos, cómodos, sentados. A nadie nos han agarrado a pedradas, a nadie nos han bofeteado por predicar el Evangelio, porque no lo hacemos. Jeremías vivió en carne pura, no fue una, ni dos, ni tres veces. Por años Jeremías fue golpeado, porque cada profecía que Dios le daba, el pueblo lo golpeaba, lo trataban como un animal, y era el profeta de Dios. Por amor a ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Cuando la pregunta es: ¿qué permitió que Jeremías resistiera tanto golpe, tanto sufrimiento? Fue la palabra de Dios. Fue la palabra, porque él dice: tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Fue la palabra la que sustentó a Jeremías en los momentos de tanto dolor. Es la palabra la que nos va a mantener firmes cuando nosotros pasemos nuestro proceso, cuando pasemos por el desierto, cuando pasemos por el valle de sombra y de muerte. Solamente la palabra nos mantendrá con vida, porque los procesos de Dios, escúchelo bien, los procesos de Dios se pasan solos. No va a haber nadie quien te ayude, no va a estar nadie quien te extienda la mano. Todo proceso que Dios ha determinado para nosotros, tenemos que pasarlo solos. Y si nosotros no estamos llenos de la palabra, vamos a morir. Pero si tú estás lleno, como Jeremías asimiló la profecía que Dios le daba, él pudo resistir. Cuando él entendió esto, dice: porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores. Jeremías se alejó de sus enemigos, se alejó de todos aquellos que le contaminaban, se alejó de todos aquellos que le llevaban a pecar. Y muchos cristianos no están dispuestos a eso. A veces tenemos que dejar hasta la familia. La pregunta es: ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Cuando tú amas a Dios, tiene que ser lo primero en tu vida. Y a veces no te van a entender tus hijos, no te va a entender tu esposo, tu esposa, tus padres, tu familia, no te va a entender. Jeremías decía: yo no me he sentado en compañía de aquellos que se burlan de ti, ni me engreí a causa de tu profecía. Jeremías se mantenía humilde. Me senté solo. A mucha gente no le gusta estar solo, siempre en compañía. Esas solas cuando se tiene comunión con Dios. Esas solas donde Dios nos habla y nos revela su secreto. A veces queremos estar todos juntos orando, solo no lo hacemos. Solo no ayunamos, solo no vigilamos. La mayoría de cristianos en el mundo entero prefieren un ayuno donde están la mayoría, pero no un ayuno solo, no una vigilia sola.
pero es a solas donde Dios habla. Me senté, dice Jeremías, me senté solo, porque me llenaste de indignación a causa del pecado del pueblo. Jeremías se indignó. ¿Por qué? Porque Jeremías llegó a aborrecer el pecado. Y eso es lo que nos falta a nosotros, líderes, pastores, ministros. Hay que aborrecer el pecado. Tenemos que aborrecerlo porque Dios lo aborrece. Y muchos cristianos juegan con el pecado, conviven con el pecado. Y es por eso que no crecemos espiritualmente. Porque me fue perpetuo mi dolor. No había día que Jeremías no llorara. No había día donde a Jeremías no le doliera las heridas, porque todos los días él era golpeado. ¿Quién quiere soportar esto? Si usted le dijera, ¿están listos para esto? Estoy seguro que nadie diría, yo lo voy a hacer. Si a usted le dijera, le van a clavar así como a Cristo, ¿usted estaría dispuesto a hacerlo? Tal vez diríamos sí, pero en realidad no estamos dispuestos porque a nadie nos gusta sufrir. Pero en el Evangelio se sufre, en el Evangelio se llora, en el Evangelio a veces no nos van a entender. Y tú tienes que estar dispuesto y preparado para todo. Dice, mi herida fue desahuciada y no admitió curación. Su cuerpo fue golpeado. Le reventaron muchas veces la boca, la cabeza. ¿Sabía usted eso? Así como al Señor también fue molido, dice la Escritura. Porque eso es el costo de padecer por el Evangelio. Serás para mí como cosa ilusoria, como agua que no son estables. Jeremías, en otras palabras, le estaba diciendo en su oración a Dios: Señor, no me vayas a abandonar, no me vayas a olvidar, no vaya a ser que al final de todo yo también me suelte. Jeremías se aferraba a Dios, le pedía que no se olvidara de él, porque fue perpetuo mi dolor. Recuerda, dice la Escritura, dice el verso 19. Por tanto, cuando Jeremías derrama su alma delante de Dios, Dios le responde. Porque cuando alguien derrama su alma delante de Dios, Dios sí responde. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado? Y a veces oramos al vacío. A ver, présteme atención. No podemos acostumbrarnos a solamente hablar y decir Dios esto, Dios aquello. Usted tiene que escuchar la voz de Dios. Usted no puede estar tranquilo solamente porque la oración, ¿qué es? ¿Qué es la oración? Es una conversación. ¿Con quién? Con Dios. Y en una conversación, ¿hablan los dos o habla uno? Hablan los dos. Pero los cristianos se han acostumbrado a solamente hablar ellos y no escuchan la voz de Dios. Y ese es un problema. Porque cuando tú oras de corazón, Dios responde. Cuando tú derramas tu alma delante de Dios y cuando no hay ningún pecado del que el diablo te señala, Dios responde. Dios le habló a Jeremías aquí. El verso 19, Dios responde, dice: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Dice, y delante de mí estarás, y si te sacares lo precioso de lo vil. O sea, a pesar que era profeta, también tenía defectos. ¿Lo entiendes? Eso tú tienes que entenderlo. Somos hombres, somos ministros, somos pastores, somos hermanos, hermanas, pero tenemos muchos errores que tenemos que quitar de nosotros. Por eso Dios le dice, si te sacares lo precioso de lo vil, es ahí cuando Dios nos usa. Cuando tú hagas esto, entonces serás como mi boca. Entonces todo lo que tú hables será que yo hable a través de ti. Para que Dios pueda usar nuestra vida, tenemos que despojarnos de muchas cosas. Dice ahí, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero hoy vemos cristianos convirtiéndose al mundo. En vez que ganemos al mundo para Cristo, el mundo nos contagia, nos contamina,
nuestras propias familiares nos hacen hacer cosas que nosotros hacemos. Hablando cosas que no se deben hablar, pensando cosas que no debemos pensar, porque nos estamos contaminando. Y Dios nos llama: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Cuando eso suceda, Dios dice: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová el Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Cuando nos ponemos en las manos de Dios, es Dios quien pelea por nosotros. Es Dios el que hace todo. Dice ahí: y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Iglesia, hoy estamos siendo atacados. El diablo se ha levantado nuevamente para destruir esta misión. Hoy tenemos que pelear. Hoy tenemos que guerrear. No podemos dormirnos en nuestros laureles. Hoy más que nunca tenemos que demostrarle quiénes somos en las manos de Dios. Hoy vamos a entrar en batalla, en guerra espiritual. Pongámonos de pie, por favor. Glorifiquemos al Señor y nuestro hermano adelante para la oración. Los petantes, por favor, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Un fuerte aplauso a Jesucristo. Dios lo bendiga.